permite estar aquí, no, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz y su compañía y reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, entonces nos encontramos haciendo este recorrido por los Hechos de los Apóstoles, comenzando a hacer este recorrido de Hechos de los Apóstoles. Veíamos la importancia del testimonio, veíamos la importancia de mostrar que después de la ascensión, lo importante, lo que nos invitan es a que nosotros seamos testigos de ese amor de Cristo. Continuamos entonces viendo alrededor de lo que son los discípulos, lo que es la comunidad que se reúne alrededor de este hecho del resucitado. Y por eso entonces resaltamos lo que es la vida de fe de estos creyentes, incluidos nosotros. Porque, y es muy importante dentro de Hechos de los Apóstoles, la reunión de los discípulos que están unidos, dice, están unidos en oración, en común, en una casa, en el segundo piso de una casa, dice Hechos 1:4. En este segundo libro, Lucas nos cuenta como diversas reuniones en casas, en diferentes lugares, de tal manera que veíamos que es muy importante este ideal de la comunidad doméstica, donde se reúnen juntos a orar, a partir el pan, y son un solo corazón y una sola alma, dice Hechos. Tienen una comunión, se preocupan por los más pobres, por los más necesitados, quieren a ellos proclamarles la palabra de Dios, su enseñanza y sobre todo la vida que viene del resucitado. Muchos ejemplos están presentes en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles sobre esta intención de enseñar sobre la vida del resucitado, transmitirle la vida a los que la necesitan, a los que están como sin vida, por así decirlo, los alejados, los que están siendo rechazados. Y lo encontramos en el capítulo 2, en el 4, en el 5, en el 6, donde nos habla que estas casas son centros de vida de fe, centros de acogida, casas en las que se encuentran como comunidad a orar, a celebrar la Eucaristía, es decir, a compartir el pan, donde se enseña y se platica sobre Jesús. De tal manera que ya en Lucas se había hablado con frecuencia que Jesús oraba y que Jesús compartía la cena, compartía la comida con otros. De tal manera que se empieza a convertir en estas primeras comunidades la oración en una fuente de conexión fundamental, no solamente con Dios, sino también entre los hermanos. La oración de los creyentes en Jesús se vuelve entonces supremamente importante, aún desde Lucas ya lo veíamos. Lucas comunicaba qué y cómo los discípulos, siendo seguidores de Jesús en diferentes situaciones, se encuentran con esta realidad de la oración que los une. Y así, en Hechos 1, en el 2, en el 12, en el 21, encontramos en el 20 también la frase, se reúnen en la casa, se reúnen para orar en común. En Hechos 1, en Hechos 6, en Hechos 13 y 14 nos dice, oran en situaciones decisivas, cuando están a las puertas de una decisión, juntos oran antes de tomar la decisión. ¿Para qué? Para poder tomar la decisión en común, juntos. Nos dice que oran cuando están en apuros, cuando están en crisis, cuando están en situaciones difíciles. Lo vemos en Hechos 4, Hechos 9, Hechos 12, Hechos 16, Hechos 28. Oran porque están en apuros, en crisis, en una situación. Oran para invocar al Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 8:15. Oran en el templo también, oran también ahí en Hechos 3, 22 y 24. Vemos que también en los lugares constituidos como templos se unen a orar. Oran a unas horas determinadas, eso también es interesante, lo vemos en Hechos 3, en Hechos 10. eh, Dice que se reúnen a orar a una determinada hora. Eso para nosotros también es muy importante. Oran cuando la muerte es eminente y oran cuando la muerte ya ha ocurrido. Tal es el caso de la oración para Esteban y para Pablo, que están en el capítulo 7 versículo 59 la de Esteban, y en el capítulo 20 36 la de Pablo.
¿Qué pasa en esa oración? En esa oración ellos experimentan que Dios los apoya, que Dios los acompaña, que el Espíritu Santo los fortalece y los anima, y nos lo muestran en Hechos 1, en Hechos 4, en Hechos 6, en Hechos 10, en Hechos 2. De tal manera que se vuelve la oración esa fuente de cohesión entre ellos, pero adicionalmente también la llegada de Dios a su corazón les permite afrontar las situaciones de muerte y de dificultad. Eh, Específicamente, Lucas en Hechos de los Apóstoles nos menciona que en la comunidad hay mujeres y que hay discípulas y que oran y que integran la comunidad. Esto es muy importante también en Hechos de los Apóstoles. Lo encontramos desde el capítulo 1, versículo 14. Desde ahí ya se ve que las mujeres participan en las reuniones, que son miembros activos de la asamblea, que también ellas ponen en común lo que pueden y se muestra cómo participan activamente, como si pertenecieran al mundo de los griegos, al mundo helénico. La mujer griega era la que era muy activa, la que estaba muy presente, la mujer judía no así. Entonces vemos ahí una especie de encuentro contracultural en el caso de las discípulas de Jesús, porque aun siendo judías, de todas maneras se muestran activas, participan, lideran en el ámbito público, podríamos decir que están presentes. En cambio, en el mundo judío la mujer estaba reservada al mundo de los hombres y el que públicamente actuaba era el hombre. La esfera, el estadio propio de la mujer era simplemente la casa, pero en este caso vemos a mujeres que se mueven de una casa a otra, aportando en este mundo de la oración de las primeras comunidades. Eh, este mundo griego, digamos que este helenismo de la mujer pasó a la mujer romana y por lo tanto pues hay muchos que afirman que varias de las mujeres seguidoras de Jesús seguramente debieron ser esposas de soldados romanos o pues por lo menos de la cultura propiamente romana, lo cual les facilitaba mayor libertad de movimiento y podían ir de una casa a otra sin tener inconveniente. No así tanto las mujeres judías que sí tenían este inconveniente de poderse movilizar libremente. Entonces, por eso se habla de una cultura romana en el cual las mujeres podían participar y se ve en los escritos y en los textos que estaban presentes en los banquetes, en las reuniones públicas, incluso varias mujeres romanas ocuparon puestos políticos. Entonces, esta práctica básicamente lo que hizo fue generar esta posibilidad como de inclusión de la mujer dentro de la primera comunidad de los cristianos. Eh, Podemos afirmar que en el tiempo de Lucas la participación de las mujeres en las reuniones y los banquetes era casi que insólito. Esto era absolutamente raro en el mundo judío. ¿Por qué? Pues porque no lo podían hacer y básicamente lo que nos dice es que en ese tiempo ni siquiera el lenguaje escrito menciona a las mujeres judías, sino que todos son conceptos masculinos. Incluso el calificativo de los discípulos de Jesús, un calificativo masculino, escrito en masculino aún en griego, incluye, se supone que debe incluir a hombres y mujeres, porque son discípulos, pero sabemos que había mujeres, entonces cuando hablamos de los discípulos, pues claramente tenemos que tener en nuestra cabecita que cuando hablamos de los discípulos de Jesús, pues estamos hablando de hombres y mujeres. Esto es muy importante, que siempre que ustedes escuchen en la Sagrada Escritura hablar de los discípulos de Jesús, recuerden que ahí había un número muy significativo de mujeres también allí. De tal manera que no se oculte la presencia de la mujer a pesar del lenguaje masculino. Eh, Lucas explícitamente menciona a las mujeres y las señala como parte de la comunidad, las señala como gestoras de continuidad del plan salvífico de Dios, porque las mujeres acompañaron a Jesús desde Galilea hasta la cruz, eso lo vemos claramente eh, en Lucas y también desde luego nos lo van a recordar en Hechos de los Apóstoles. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección, lo vimos en Lucas 24, 9, 10. Lucas nos recuerda también especialmente a María, que colabora por su decisión en el plan de Dios. La vemos activa
en Lucas 1, 34, 38, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella toma esa decisión, ella dice, sí, maravilloso que nos involucra a todos. Y también en Hechos vemos a las mujeres y a los hombres que testimonian de una manera muy fuerte su fe, confirman y fortalecen su fe, se fortalecen unos a otros, son modelo de identidad para los nuevos cristianos. De tal manera que son ellas gestoras maravillosas del comienzo de esta primera comunidad que nos es narrada desde Hechos 1:15 hasta 2:47. ¿Qué más podemos decir? Pues que no eran solamente 11, ¿no? Porque a veces nos quedamos con esa idea, pero en Hechos 1, del 15 al 26, nos dice que en ausencia de Jesús, eh, el problema que los discípulos primero abordaron fue cómo volver a ser 12. Pues Judas el traidor pues se había ahorcado y los apóstoles querían garantizar continuidad a esta comunidad, de tal manera que eligen de entre el grupo que los acompañó siempre a una persona. Se supone que hay unos candidatos. Eh, pues ahí encontramos de pronto a José llamado Barsabás, que le decían el justo, a Matías. Pues de ellos no es que Lucas nos haya contado, sino que eh, sabemos que son personas que estuvieron presentes en la vida de Jesús. Pero de los primeros discípulos que nos habla Lucas, nos cuenta que los seguidores de Jesús primero fueron Simón, Santiago y Juan, que es Lucas 5, 1, 11. Luego Leví, Lucas 5, 27, 28. Pero también hay otras vocaciones que claramente sabemos que están presentes y en los Hechos de los Apóstoles nos enteramos que hay un montón de discípulos porque en Hechos 1:15 nos dice que eran como 120. Entonces imagínense cuando pasamos de 12 a 120, pues indudablemente ahí desde luego también ese cero después del 12 nos habla no de que fueran 120 como tal, sino más bien que eran muchos más que 12. En realidad lo que nos quiere decir ese cero después del 12 es eso, es una comunidad grande. Entonces, como lectores debemos suponer que además de los famosos 12, pues había muchos otros que eran seguidores de Jesús, pero también sabemos que este número 120 es un número simbólico que básicamente lo que hace es multiplicar por 10 a los 12, lo cual quiere decir que eran muchos más. Pues en Hechos de los Apóstoles no se nos narra propiamente cuántos, pero sí hay unos criterios para definir quiénes eran los nuevos miembros y los que podían entrar a ese círculo más estrecho. Tal vez lo más importante es que la oración era la metodología, el método característico para la elección de los que habrían de vincularse a esta comunidad. Eh, y todos en adelante toman decisiones basados en la invitación al Espíritu Santo para que sea Él el que los lleve a tomar las mejores decisiones y a sacar adelante este plan salvífico. Entramos ya a Hechos 2 del 1 al 47, en el cual se nos narra el famoso hecho de Pentecostés. De tal manera que nosotros encontramos en Pentecostés una estructura. Este texto, por así decirlo, en 4 párrafos, nos habla de lo que es el acontecimiento de Pentecostés, narrado en Hechos 2 del 1 al 13, y arranca con el discurso de Pedro, que está en Hechos 2 del 14 al 36. Luego, ¿qué ocurre? La reacción de la gente a este discurso de Pedro, que la vemos en 2:37-41. Luego hay como una especie de resumen en el cual se muestra cuál es la idea, el ideal de la vida de esta primera comunidad que nos es narrado en Hechos 2:40 y 2:47. ¿Qué podemos decir de la narración de Pentecostés? Básicamente que es una, un complemento de un momento, de un tiempo especial de Dios, de un tiempo especial del resucitado, porque nos dice claramente Hechos 2:1, al llegar el día de Pentecostés, es decir,
Lucas describe primero en general el acontecimiento del cielo con sonidos, ruido, dice que es como una impetuosa ráfaga de viento y señales, nos hablan de unas lenguas como de fuego y añade la reacción incomprensible de la gente, de todo el mundo asustado, asombrado, según nos narra 2:1-3. Y después agrega un largo discurso de Pedro que va del 14 al 36 en este capítulo 2. En la primera parte, Pedro explica lo sucedido y lo interpreta con una cita de la Sagrada Escritura. Y en la segunda parte, que ya va del 22 al 36 en este capítulo 2, explica otra vez por medio de la Sagrada Escritura por qué el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos y por qué Dios resucitó a Jesús después de crucificado y lo ha constituido en Señor y Mesías definitivo, según nos dice Hechos 2:36. Entonces hay un discurso largo ahí de Pedro y entonces ahí Lucas nos relata otra vez las reacciones de la muchedumbre, nos lo dice en 2:37, pero esta vez ya no se burlan, esta vez ya no se asustan, sino que se compungen y preguntan a Pablo qué debían hacer entonces de ahí, a Pedro, perdón, qué debían hacer de ahí en adelante. Y Pedro entonces ahora tiene un momento para invitarlos a que se conviertan, a que se bauticen, a que le permitan al Espíritu Santo que actúe en ellos, que les señale, que les ponga en el corazón la promesa de salvación de Dios, según se nos narra en Hechos 2:38-40. Entonces Lucas concluye esta narración con una frase final que une más o menos a estas personas que están allí. Nos hablan de un montón de personas en Lucas 2:41, sí, y con esta frase básicamente se hace como el resumen de lo que es una nueva comunidad, que nos la presentan en capítulo 2, versículos del 42 al 47. De tal manera que se convierte esto en un acontecimiento, en un momento supremamente importante de esta iglesia naciente y para nosotros sigue siéndolo el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque sucedió lo que Jesús les había dicho en el Evangelio que iba a ocurrir, porque el anuncio se dio y ocurrió esto que Él les había anunciado. Y entonces viene la invitación al arrepentimiento, pero también al perdón de los pecados, eh, el cumplimiento de la promesa de mi Padre que había sido entregada por Jesucristo, de tal manera que los discípulos entonces se convierten en testigos de estas cosas. Lo que nos dijo Jesús se está cumpliendo. Lucas 24, 47, 49 se dio en Pentecostés. Lo mismo ocurre también en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús les prometió que les iba a enviar la promesa del Padre. Aguarden la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ustedes recibirán una gran fuerza. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Y esto entonces vemos el cumplimiento en este momento de Pentecostés. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? Garantiza a esta comunidad continuidad del plan salvífico de Dios, reciben el Espíritu Santo que forma parte del plan salvífico de Dios y así colaboran en este plan siendo testigos de ese amor. Luego encontramos entonces el discurso de Pedro. En la primera parte de este discurso, Pedro lo que hace es que nos habla de una misión, de una actuación de los testigos, de tal manera que nosotros seamos esos testigos que han permitido que abunde en ellos el Espíritu Santo, de tal manera que hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, todos sean profetas y tengan visiones y sueñen, de modo que puedan interpretar los signos que Jesucristo les ha dejado y producen prodigios, todos ellos, de tal manera que solamente invocando el nombre de Jesús ya pueden lograr salvar a otros. En este segundo libro, Lucas nos está hablando también de que Dios hizo a estos discípulos profetas y que Dios ha obrado por medio de ellos muchos signos y prodigios. Esto es muy importante porque nos llega a nosotros en el tema de la fe, que somos nosotros capaces de obrar signos y prodigios en nombre de Jesucristo cuando nuestra fe es sólida y firme. De tal manera dice, Dios derrama su Espíritu Santo y hace hombres y mujeres profetas. Esto ocurrió, por ejemplo, en la comunidad de Antioquía.
donde hay profetas, según nos dice Hechos 13:1. Allí están Judas y Silas, que son profetas, nos dice el capítulo 15, versículo 32. En Cesarea también viven cuatro vírgenes, mujeres vírgenes profetas, según nos narra Hechos 21:9. Así como Dios confirmó la actuación de Jesús con signos y prodigios, también por medio de estos discípulos, es salvífico y confirma también este obrar de signos y prodigios a través de las manos de los discípulos. Hechos de los Apóstoles nos narra, por ejemplo, en capítulo 2 versículos 43 al 47 y en el capítulo 5 versículo 12 que Esteban, por ejemplo, y Felipe y Pablo y Bernabé obran grandes señales, porque Dios deja participar a muchas personas en su plan de salvación y deja que sean colaboradores siendo testigos de eso. Aquí en esta segunda parte de Pedro, básicamente nos está hablando también de una estructura, de que hay un credo, que creemos como comunidad. Básicamente él lo completa con explicaciones como que hay unas oraciones que están asociadas y que nos las cita la Sagrada Escritura, de tal manera que el mensaje central es que Jesús fue entregado y murió en la cruz, que Dios lo resucitó y que le ha hecho Señor y Mesías y que le ha dado el Espíritu Santo, que Jesús derramó, de tal manera que la verdad de este credo sea experimentada por todos los oyentes y sea experimentada aún por nosotros mismos, según nos dice Hechos 2:30. En esta segunda parte de su discurso, Pedro lo que nos muestra es que hay una centralidad de Dios. Y esa centralidad de Dios nos llega a nosotros por medio de Jesús. De tal manera que Dios obra hechos poderosos, prodigios y signos, y todas estas obras llegan a nosotros como discípulos, de tal manera que podamos ser testigos de estas enseñanzas de Jesús. Nos muestra cómo estamos invitados a vivir en nuestra propia piel esta invitación a la salvación, de tal manera que seamos agradecidos y alabemos al Señor por nuestra fe, en la cual nos sentimos orgullosos. Lo que nos decía desde antes Lucas 13:13, pero que también este samaritano leproso que alaba a Dios y agradece a Jesús su curación, nos presenta que nosotros nos identifiquemos con este samaritano leproso. Tiene dos características terribles para los judíos. No es de su comunidad, no adoraba a Dios único en el templo, sino que es un samaritano, un enemigo, entre comillas, de los judíos, y adicionalmente es leproso, o sea, es un maldito, porque el mismo Dios le ha puesto la lepra según la concepción primera, pero Jesús lo ha restituido de tal manera que nosotros nos sintamos ese samaritano leproso restituido. ¿Por qué? Porque ni somos judíos Gracias. y también somos pecadores. Entonces, desde luego, estamos llamados a identificarnos con este samaritano leproso que alaba a Dios y agradece a Jesús el habernos curado. Lo vemos en Hechos 17, 15 y 16. Ahí estamos nosotros retratados. Yo el primero. Desde luego también nos identificamos con el pordiosero ciego de Jericó que alaba a Dios, que sigue a Jesús y que somos nosotros mismos en Hechos 18:40. Recordemos entonces que el ser testigos nos invita a saber que Dios resucitó a Jesucristo, que lo ha exaltado, que le dio el Espíritu Santo, que Él lo ha derramado en nosotros y que todo eso demuestra que somos unos testigos del Mesías. Por último, Lucas nos subraya que Dios realizó su plan en Jesucristo, que ni siquiera la muerte pudo con él, sino al contrario, la muerte no pudo impedir, sino que la muerte está incluida también en su plan. La muerte hace parte del plan de salvación. Muy importante que recordemos que nuestra propia muerte va a ser un momento muy bello, muy significativo, porque Dios hizo a Jesús crucificado, Mesías, y lo resucitó y nos regaló por medio de él la vida. De tal manera que todos los que leamos estemos invitados a confiar en este Jesucristo, en esta fe, que fortalezca nuestra fe, que nos identifiquemos como testigos, de tal manera que aún la muerte de Esteban nos llene de esperanza, que
incluido el propio sufrimiento dentro de la vida misma, lo incluyamos dentro del plan de Dios, de tal manera que sea un para qué, que tenga una respuesta, un camino. Nuestra propia vida es camino de encuentro con el Señor. De tal manera que todas nuestras crisis no nos impidan realizar el plan de Dios, sino por el contrario, que seamos testigos de su amor y que podamos decir, como lo repetimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bueno, pues démosle gracias al Señor que nos permite seguir caminando en el conocimiento de este texto de Hechos de los Apóstoles y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz y su compañía. Que nos bendiga el buen Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.